En un momento crucial para nuestra región, el futuro del Valle de San Nicolás pende de un hilo. Se habla de progreso, pero ¿a qué costo? ¿Estamos realmente preparados para las implicaciones de un área metropolitana? Hoy y en las próximas semanas tendremos a los líderes y voces más influyentes que valientemente alzan su voz y advierten sobre los peligros ocultos de esta propuesta. Desafiaremos las narrativas, exploraremos los riesgos y buscaremos la verdad juntos. Los consejos de planeación de los diferentes municipios vienen asumiendo una posición frente a esta propuesta de área metropolitana que nos quieren imponer con diferentes confites de trapo, con diferentes sombreros de mago, sacando no solo conejos, sino pájaros y de todo, desde un grupo político, un grupo empresarial, urbanizador fundamentalmente, y 8 alcaldes de este oriente antioqueño. Tengo conmigo hoy a César Ceballos, él es arquitecto, presidente del Consejo Territorial de Planeación del municipio de Santuario. César, qué placer tenerlo en esta maratón de voces ciudadanas. Oscar, muchas gracias a usted por invitarme. Muchas gracias por abrir este espacio. Sé que ha llegado a muchas personas y esperamos que este debate siga abriéndose, la gente siga conociendo, aprendiendo, se siga informando, y estas maratones van a ser, hermano, fantásticas para poder profundizar sobre este tema que nos atañe. Usted es arquitecto y es planificador, así que empecemos por ahí. Para usted, ¿qué es el desarrollo, César? Para mí el desarrollo en Colombia, por ejemplo, voy a arrancar como desde la visión que hemos tenido. El desarrollo en Colombia se ha visto solo desde el PIB, Producto Interno Bruto, y el desarrollo tiene muchas formas. Se puede hablar de 8 tipos de desarrollos. En ese tipo de desarrollos hay un montón de dimensiones humanas. Hay el desarrollo del confort, el desarrollo de la identidad, hay el desarrollo artístico, de la creatividad. No solamente hablamos de dinero, sino que el desarrollo es realmente profundo y transversal a la planificación, transversal al crecimiento, y es transversal al confort de los pueblos, de las personas, y a la humanidad y el hábitat, que eso es muy importante. Por supuesto, César, que cuando uno habla de desarrollo está hablando de algo contrario a crecimiento. Claro. El crecimiento tiene que ver directamente con la economía, ¿sí? Y el desarrollo tiene que ver con la superación de las necesidades básicas de las poblaciones. Esa fundamentalmente es la diferencia. ¿Usted cree que esta propuesta que nos están haciendo tiene que ver con el desarrollo o tiene que ver con el crecimiento? A ver, el formato de área metropolitana es un asunto que tiene que ver muchísimo con el crecimiento, porque se habla es un mismo apellido, área metropolitana. Ya estamos hablando de algo bastante grande, una metrópolis que tiene una cosmovisión distinta al desarrollo, sino más al crecimiento, definitivamente. Y por supuesto que desarrollo que es necesario articularlo y que requiere, por supuesto, de una figura que lo articule, que lo pueda promover, que lo impulse, que consiga recursos para hacerlo, pues en este territorio tiene que contar con los 23 municipios que tiene la región. Por supuesto, hacemos parte de un mismo ecosistema, de un mismo piso térmico. Bueno, algunos municipios, como por ejemplo el Carmen, incluso el Santuario, tiene situaciones con otras regiones, con otros sistemas ecológicos, pero básicamente estamos como en la misma zona, y pues a la pregunta que hacía, nosotros
Estamos integrados, somos 23 municipios y hacemos parte de ese mismo bioma, como lo decía. Claro, por supuesto. Y entonces, crear un área metropolitana para 8 municipios es cercenar, Por supuesto. es mochar, es decapitar la región. Así es. Y hacer esa área metropolitana también es correlacionar zonas que no tienen que ver nada con un área metropolitana, ¿cierto? Y eso es algo sobre lo que yo también me paraba. El santuario tiene dos poncas. Los poncas son las zonas de protección. Entonces, santuario tiene dos poncas principales, donde está el DRMI de Cedro Las Cuchillas, DRMI del Biao. Cuando hablamos del Biao, por ejemplo, todas las aguas del Biao van hacia abajo, van a Cocorná, pasan por San Luis, tocan territorios que nada tendrían que ver con el área metropolitana y nosotros somos responsables en el ordenamiento también de garantizar la protección de esas aguas que no vienen hacia el Valle de San Nicolás. Que a propósito, el viernes cuando presentaron el famoso primer hecho metropolitano desde la gobernación de Antioquia en el foro del santuario, no dijeron que esa vía afecta precisamente zonas de reserva ambiental y que por lo tanto lo más seguro es que no van a tener una licencia ambiental, es decir, le están metiendo un cañazo a la gente. Así es. Usted, César, es presidente del Consejo Territorial de Planeación de Santuario. ¿Qué piensa de la decisión que tomó el alcalde de su municipio en avalar la participación del municipio en un área metropolitana? Lo primero, hablar de área metropolitana hoy me parece algo apresurado, casi como una prueba piloto que puede ser fracasada. Además que esos modelos de desarrollo impuestos desde la mesa y de planificación siempre han sido un fracaso para las ciudades y grandes metrópolis se han dado cuenta de eso y hoy no tienen marcha atrás. Entonces, Sao Paulo, por ejemplo, hoy esos mismos que planearon esas regiones les toca hoy andar en helicóptero porque no pueden vivir por las calles, ¿cierto? La decisión, uno, apresurada, otro, en silencio, porque a nosotros desde hace muchos años se nos hablaba del tema y todos los alcaldes de aquí para atrás hicieron campaña diciendo, vamos a provincia, porque era lo que la gente quería escuchar, más no porque era lo que en este caso tenían en el corazón y en algún momento nos dimos cuenta fue por las redes sociales, no hubo otra manera para que supiéramos que el alcalde hoy tenía la voluntad de unirse a una área metropolitana sabiendo que se había firmado en 2 veces carta de intención de pertenecer a la provincia, a la cual Santuario no se presentó cuando se firmó el acuerdo. Claro, usted es arquitecto y sabe que lo primero que hay que hacer para hacer un edificio son las bases, luego se empieza a construir las columnas, después los muros, es decir, se construye de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, porque no se puede construir en el aire, ¿cierto? Igual se empieza a construir los muros desde afuera hacia adentro, ¿sí? Y en este caso nos quieren imponer desde el aire, desde arriba para abajo y desde el centro hacia afuera, desde Río Negro hacia los municipios, nos quieren imponer esta construcción que seguramente usted, arquitecto, sabe que se les cae muy fácil. Así es. Y es muy interesante, pues, esa analogía, también ver cómo desde la visión que tienen de nuestra región nos ponen el modelo de ciudad de Medellín, ¿cierto? Que es un modelo que tiene varios momentos, ¿cierto? Un modelo que inició lineal alrededor del río Medellín, pues del río Aburrá. Luego empezó con un crecimiento zonificado y ahora tenemos un problema gravísimo que es crecimiento hacia las laderas y lo que llaman hoy el modelo de crecimiento de Medellín, que es un crecimiento hacia adentro, donde se reevalúan los edificios existentes y se densifica y se crece en altura, pero la plataforma de soporte es insuficiente para Medellín hoy en este caso, y entonces ese mismo modelo no lo quieren traer hacia acá, hacia el oriente, y es algo que no aplica. Claro, que nos dijo el mismo abogado
asesor de muchas de las empresas de construcción de este país, del grupo empresarial antioqueño, que lo acabamos de tener aquí, nos dijo, mire, Medellín tiene una sobrepoblación que necesitan mover sí o sí al oriente antioqueño de por lo menos 1.200.000 habitantes. Ahí está el secreto de todo esto. Pero dijo una cosa muy interesante que quiero que usted me dé su opinión. Y es que repetir el modelo del área metropolitana del Valle de Aburrá sería generar una ciudad-región. Es decir, toda la región trabajándole a una ciudad que en este caso sería Río Negro, municipio núcleo con poder de veto, además que enseguida hablamos de eso, y no una región de ciudades. Él decía, se requiere y está creciendo mucho el oriente antioqueño, pero oiga, ¿y qué pasa con Sonsón? ¿Qué pasa con San Carlos? ¿Qué pasa con San Luis? ¿Qué pasa con los otros municipios que podrían ser nodos también de sus territorios si construyeran una región de ciudades? ¿Qué piensa de eso? La visión que yo tengo de ese territorio siempre ha sido por ahí. Y es que debería ser una región de ciudades en el sentido de que, uno, tenemos identidades que nos congregan de cierta manera, a pesar de que, digamos que el país rionegrero, el país marinillo ha sido un poco distinto, podemos construir desde un concepto de territorio, un concepto de identidades y de los pueblos, similar al paisaje cafetero, por ejemplo. Ese podría ser una figura muy interesante y un modelo que podríamos revisar, y yo lo he dicho, el paisaje rural campesino, ¿por qué no hemos estado ahí? El santuario con su identidad campesina, su memoria, la memoria colectiva que poco a poco se está perdiendo. Yo creo que una planeación en ese sentido podría ser más interesante, ¿cierto? Que una planeación impuesta que requiere muchísimo del agua, de explotación de los recursos y de explotación del suelo, de las mismas laderas como está pasando en Medellín. Entonces, yo creo que un modelo de ciudad, de, de pueblos, pues, y de región de ciudades, me parece muchísimo más interesante y acertada para esa región. Usted es, César, usted como presidente del Consejo Territorial de Planeación, ¿fue consultado sobre la decisión del alcalde? No, de hecho, yo abrí el debate. Em, Hace más o menos 8 meses yo dije, debemos empezar a hablar de eso porque pues, yo he estado en los encuentros regionales y departamentales de los CTPs y se empezó a hablar del tema, yo hay que traerlo, pues ustedes saben que el CTP bien tiene unos representantes de los sectores, entonces es muy fácil llegar a los sectores con la información. Lo que me dijeron, no, no hay necesidad, ¿por qué tan rápido? Cuando llegó todo, No, claro, ¿cierto? ellos Boom, lo venían construyendo claro. a espaldas, Entonces había como clandestinos. así es, había como un silencio, pero ya cuando en ese momento dijeron, no, sí, hay que hacerlo. Entonces yo mismo abrí el debate, llevaron un ponente, me pusieron a mí, pues, como la persona que estaba en contra, pues, diciendo el no y trajeron un experto a favor del sí, bueno, y ahí ha estado la discusión. Los sectores, la verdad, muy desinformados, las personas en el municipio muy desinformadas, poco conocen del tema y a veces esa forma de decir mucho una verdad, decirle a la gente le empieza a calar, entonces es muy bueno que a través de estos espacios la gente empiece a informarse, a través del celular compartan esa información y podamos llegar a la verdad. Tuve aquí a la concejala Carolina Duque de Santuario, que viene haciendo una labor de control social muy importante. Es posible que entre el Consejo de Santuario y el Consejo de Planeación Territorial se pudiera convocar un foro abierto, una especie de cabildo abierto municipal para que la gente no solo se informe, sino para que la gente opine. Me parece muy buena la idea. En algún momento fue citado el Consejo Territorial y se habló del tema, pero más nosotros como invitados.
pero sería muy interesante que sea el mismo Consejo Territorial el que abra el debate con la participación ciudadana, ¿cierto? No solo con los representantes de los sectores, sino con toda la ciudadanía. Sería un asunto muy interesante porque la vez pasada fue un poco más sesgado, ¿cierto? Había un espacio y estaban como los temas, pero sería muy bueno que el debate se abriera con la gente de cara al pueblo. El jueves pasado estuve en el Retiro en una reunión con empresarios del Retiro, que ya están jubilados, que ya no quieren participar de política, pero que me dijeron, mire, nosotros queremos plantearle lo siguiente frente a la maratón de voces. No estamos de acuerdo con politizar el tema, con la parte ideológica, pero estamos de acuerdo con la defensa del buen vivir. Y esa frase, César, usted que es arquitecto y que es planificador, pues me pareció muy interesante, porque si nosotros miramos el territorio desde el concepto del buen vivir, aquí no cabría un área metropolitana nunca. Y vuelvo a lo que hablé al principio sobre los desarrollos. El la parte más importante del desarrollo es el confort, el buen vivir. Entonces, garantizar en el buen vivir el confort, la sostenibilidad, no solamente del territorio, sino de los hogares, la sostenibilidad y la tranquilidad dentro de las familias, dentro de los individuos, dentro de las diferentes familias que hay hoy. Eso es fundamental acá. Y de hecho muchas de las personas que se están viniendo a vivir al oriente lo hacen es por eso, porque tenemos cercanías, paisaje, oxígeno, tenemos un montón de cosas que la metrópolis nunca nos va a dar, ¿cierto? Entonces, fundamental estar bajo ese concepto y yo creo que también ahondar mucho en ese concepto de identidad, ¿cierto? El crecimiento es del concepto de identidad y no puesto desde acá arriba, nace desde acá. Es que el crecimiento borra la identidad. Claro, El desarrollo la fortalece, ¿no? fortalece. Incluso todo el tema de diferenciación cultural que hay. En esta región tenemos una zona de bosques que genera oxígeno, Granada, Cocorná, San Francisco, San Luis, los municipios además con más brecha social, Argelia, Nariño, Abejorral, Sonsón. Tenemos una zona que produce el 30% de la energía del país. Tenemos un altiplano con un municipio donde se ha concentrado todos los servicios. Por eso cuando este abogado me dice que tenemos que descentralizar de Río Negro y convertir a la región en una región de ciudades, no en una ciudad-región, pues hay que pensar cómo llevar la salud a santuario, una universidad, es decir, diferentes cosas. Ahora, lo otro, César, es que efectivamente este crecimiento que ha venido teniendo el Oriente requiere de una figura que lo regule, de una figura que lo organice, pero una figura no vertical, sino una figura donde haya participación y debate amplio comunitario, ¿no? Fundamental. Hay un concepto que podríamos aplicar que se llama localización, que va en contrapuesto a la globalización, que yo creo que hoy debemos enfocarnos ahí, localización y entender desde cada municipio, desde sus amenidades, lo que puede ofrecer, desde sus identidades para el desarrollo urbano y regional, para así lograr una conexión más equilibrada, más justa y más sostenible. César, tengo unos minuticos para que le diga a la gente del Oriente Antioqueño y de su municipio, como presidente del Consejo Territorial de Planeación, como arquitecto, por qué el 9 de noviembre de decirle no al área metropolitana para decirle sí a la región, para decirle sí al desarrollo y no al crecimiento. Invito a toda la comunidad de este Oriente y santuarianos
para que este 9 de noviembre se acerquen a las urnas a votar y a decir no al área metropolitana. Una de las razones, porque el desarrollo y el crecimiento que se está pensando hoy no es para nosotros, es para recibir personas de afuera y está bien, pero va a ser un crecimiento exacerbado. Esa es una de las razones. Ese crecimiento sí o sí necesita del agua que hoy, por ejemplo, Río Negro no dispone de ella. Muchos de los municipios hoy, como el Santuario, estamos sufriendo por el ordenamiento mismo del agua. Entonces hay una crisis profunda para garantizar ese crecimiento exacerbado. Otro, la autonomía. Los municipios hoy, con un área metropolitana, están perdiendo esa garantía de autonomía sobre sus propios recursos ecosistémicos, sobre sus propias relaciones y sobre su orientación y además sus modelos de crecimiento, porque hay que decir que cada municipio tiene un plan de ordenamiento territorial, algunos como en el Santuario recientemente aprobado, que tiene un modelo de ciudad, que entiende sus dinámicas, que entiende sus realidades y sus problemas, para que un PMOD que está por encima venga y nos diga qué hacer y nos oriente hacia dónde vamos. Yo creo que esos serían mis argumentos, pues es muy importante entonces aprender, estar educándonos, hablar con el otro del tema, sin mentiras, sin sesgos políticos, porque esto no tiene color, eso realmente tiene algo que es muy importante, la defensa de nuestro territorio, de nuestro hogar, de nuestra casa y de nuestro pueblo. Hemos escuchado a César Ceballos, arquitecto, presidente del Consejo Territorial de Planeación del municipio de Santuario, y esta entrevista me recordó una frase de Gonzalo Mejía, muy importante. Ciencia sin conciencia es magia negra. Nos quieren construir un edificio de arriba hacia abajo, cuando lo lógico es empezar por las bases, echar los pilares, luego poner los adobes. Y nos quieren construir desde Río Negro, y no ni siquiera desde Río Negro, desde Medellín, el territorio que vamos a habitar en el futuro. Tenemos que decidir si queremos una selva de cemento o un territorio con el buen vivir que nos acaba de manifestar César Ceballos. Y por eso decimos no al amo.